Imagínate por un momento que alguien te dijera que existe una línea que una vez cruzada, no hay vuelta atrás, ni las lágrimas más sinceras, ni el arrepentimiento más profundo, ni las oraciones más desesperadas pueden borrarlo. Suena imposible, ¿verdad? ¿Verdad? Después de todo, hemos escuchado toda la vida que Dios perdona todo, que su amor es infinito, que siempre hay una segunda oportunidad. Pero hay algo que Jesús dijo hace más de 2000 años, que desafía completamente esta idea. Algo tan serio, tan definitivo, que cambió para siempre la forma en que entendemos el perdón divino. Estamos hablando del único pecado que cierra las puertas del cielo para siempre. El único pecado que no encuentra perdón, ni en esta vida ni en la venidera. Y no lo digo yo, lo dijo el mismo Jesús. La mayoría de las personas nunca han escuchado hablar de esto. Otros lo han escuchado, pero no lo entienden completamente. Y algunos viven con el terror de haberlo cometido sin saberlo. Hoy vamos a explorar esta verdad incómoda que ha mantenido despiertos a teólogos durante siglos. Todo comenzó en un día aparentemente normal. Jesús estaba enseñando, haciendo milagros, sanando enfermos. La multitud lo seguía asombrada por su poder. Pero había un grupo que no estaba para nada contento, los fariseos. Estos líderes religiosos veían cómo su autoridad se desmoronaba ante la popularidad de este carpintero de Nazaret. Entonces sucedió algo extraordinario. Trajeron a Jesús un hombre que estaba poseído por un demonio, pero no era cualquier posesión. Este hombre estaba ciego y mudo a causa del espíritu maligno que lo controlaba. Era un caso que parecía imposible de resolver. Jesús, con su autoridad característica, expulsó al demonio. En un instante, el hombre recuperó la vista y comenzó a hablar. La multitud quedó completamente asombrada. Algunos incluso comenzaron a preguntarse si este Jesús sería el Mesías prometido, el hijo de David que habían estado esperando durante generaciones. Pero los fariseos no podían permitir que la gente llegara a esa conclusión. Su orgullo, su posición, su poder estaban en juego. Necesitaban una explicación alternativa. Necesitaban desacreditar a Jesús de alguna manera. Y entonces dijeron algo que cambiaría todo para siempre. Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Declararon públicamente. En otras palabras, acusaron a Jesús de hacer milagros usando el poder de Satanás. Dijeron que el Espíritu Santo de Dios era en realidad el espíritu del mal. La respuesta de Jesús fue inmediata y contundente. Pero lo que dijo a continuación dejó a todos en shock. Palabras que resonarían a través de la historia y que todavía hoy nos hacen reflexionar profundamente sobre la naturaleza del perdón divino y los límites de la gracia. Jesús los miró directamente a los ojos. Su rostro probablemente reflejaba una seriedad que rara vez habían visto. Y entonces pronunció las palabras que harían historia. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Pero no se detuvo ahí. Como si quisiera asegurarse de que nadie malentendiera la gravedad de lo que estaba diciendo, añadió: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Imagínate el silencio que siguió a estas palabras. Jesús, quien había predicado sobre el amor infinito de Dios, quien había hablado del pastor que deja las 99 ovejas para buscar la una perdida, quien había enseñado a orar, perdónanos nuestras deudas. Ahora estaba hablando de un pecado imperdonable. ¿Pero qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Esta pregunta ha mantenido ocupados a los estudiosos durante siglos. Algunos han propuesto teorías complicadas, pero la respuesta es más clara de lo que parece. Los fariseos no estaban simplemente criticando a Jesús o expresando dudas. Estaban viendo claramente la obra del Espíritu de Dios, un milagro indiscutible, una manifestación obvia del poder divino, y deliberadamente, conscientemente, la estaban atribuyendo a Satanás. Sabían que era de Dios, pero dijeron que era del diablo. Era como ver el sol brillando en todo su esplendor y declarar que es oscuridad, como escuchar la sinfonía más hermosa y llamarla ruido, como probar la miel más dulce y decir que es amarga. Pero peor que todo eso,
porque estaban hablando de las cosas sagradas de Dios. Este pecado es tan grave porque representa el rechazo final y definitivo de la única fuente de perdón que existe. Es como si alguien que se está ahogando rechazara el salvavidas y además dijera que quien se lo ofrece en realidad quiere matarlo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos guía hacia el arrepentimiento, quien nos lleva hacia Jesús. Si alguien rechaza al Espíritu Santo de manera tan completa y definitiva, ¿cómo puede ser perdonado? No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona ha rechazado el único medio por el cual el perdón puede llegar a su corazón. Es importante entender que no estamos hablando de un pecado que se comete por accidente. No es algo que haces sin darte cuenta. No es una duda pasajera o una pregunta sincera sobre la fe. No es una mala palabra dicha en un momento de enojo. No es cuestionar algo que no entiendes. La blasfemia contra el Espíritu Santo requiere conocimiento. Requiere ver claramente la obra de Dios y conscientemente llamar la obra del mal. Requiere una dureza de corazón tan profunda que la persona prefiere llamar a la luz oscuridad antes que reconocer la verdad. Los fariseos tenían todas las evidencias. Habían visto los milagros. Habían escuchado las enseñanzas. Conocían las Escrituras mejor que nadie. Pero su orgullo era tan grande, su resistencia tan férrea, que prefirieron atribuir la obra obvia de Dios al mismo Satanás. Ahora viene la pregunta que probablemente te está inquietando. ¿Es posible que alguien cometa este pecado hoy? ¿Puedes haberlo cometido sin darte cuenta? ¿Hay personas en la actualidad que han cruzado esa línea de no retorno? Primero, necesitas entender algo fundamental. Si te preocupa haber cometido este pecado, esa misma preocupación es evidencia de que no lo has cometido. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo endurece tanto el corazón que la persona ya no siente convicción, ya no se preocupa por su estado espiritual. Piénsalo de esta manera. Si alguien ha rechazado tan completamente al Espíritu Santo, ¿cree que esa persona estaría viendo un video como este? ¿Crees que le importaría si ha ofendido a Dios? La respuesta es no. La persona que comete este pecado llega a un estado donde ya no le importa lo espiritual, donde ha silenciado completamente la voz de su conciencia. Sin embargo, sí es posible cometerlo en nuestros días. Hay personas que ven claramente la obra de Dios, reconocen su poder, entienden su origen divino, pero conscientemente la rechazan y la atribuyen al mal. No lo hacen por ignorancia o confusión, sino por rebeldía deliberada. Un ejemplo moderno podría ser alguien que ha crecido en la iglesia, que ha visto milagros genuinos, que conoce profundamente las Escrituras, pero que deliberadamente decide rechazar todo y atribuir las obras obvias del Espíritu Santo a fuerzas demoníacas. No por duda sincera, sino por rebeldía consciente. También podríamos pensar en aquellos que han experimentado personalmente el poder de Dios. Tal vez fueron sanados. Tal vez vieron milagros en su propia vida. Pero que luego, por orgullo o por alguna ofensa, deciden que todo eso era falso, que venía del diablo, que Dios es en realidad el enemigo. Es importante distinguir esto de las dudas normales que todos experimentamos. Dudar no es blasfemar. Hacer preguntas no es rechazar. Incluso enojarse con Dios durante temporadas difíciles no es lo mismo que atribuir conscientemente su obra al mal. La diferencia está en el corazón y en el conocimiento. Los fariseos conocían la verdad, pero la rechazaron. Sabían que Jesús hacía el bien, pero dijeron que hacía el mal. Reconocían el poder divino, pero lo llamaron diabólico. También debemos entender que este pecado no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso de endurecimiento gradual del corazón. Es rechazar una y otra vez la voz del Espíritu Santo hasta que esa voz finalmente se silencia. Imagínate un músculo que nunca se usa. Eventualmente se atrofia hasta el punto donde ya no puede funcionar. Así sucede con la conciencia espiritual, cuando alguien rechaza constantemente la obra del Espíritu Santo. Llega un momento donde esa persona ya no puede distinguir entre el bien y el mal espiritual, entre la obra de Dios y la obra del enemigo. ¿Cuántas oportunidades da Dios antes de que sea demasiado tarde? No lo sabemos. Las Escrituras no especifican un número.
Lo que sí sabemos es que Dios es paciente, que no quiere que ninguno perezca, que su paciencia es extraordinaria, pero también sabemos que existe un punto de no retorno. Las implicaciones de este pecado son profundas y nos obligan a repensar muchas cosas sobre la naturaleza de Dios, el perdón y la responsabilidad humana. Si existe un pecado que no puede ser perdonado, esto significa que el libre albedrío humano es real y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Esto nos enseña que Dios, en su amor, respeta tanto nuestra libertad que incluso permite que alguien se aleje tanto que llegue a un punto donde el regreso ya no es posible, no porque Él no quiera recibirnos, sino porque nosotros hemos rechazado tan completamente los medios de gracia que ya no podemos responder a ellos. También nos muestra la seriedad extrema de resistir al Espíritu Santo. Cada vez que sentimos una convicción en nuestro corazón, cada vez que el Espíritu nos habla, cada vez que rechazamos su voz, nos endurecemos un poco más. No sabemos cuál será la última oportunidad. Pero aquí viene lo hermoso de todo esto. Para la gran mayoría de las personas, esta no es una preocupación real. Si estás leyendo esto, si te importa tu relación con Dios, si sientes alguna convicción espiritual, si tienes deseos de conocer más sobre las cosas de Dios, entonces el Espíritu Santo todavía está trabajando en tu vida. El hecho mismo de que te preocupes por haber cometido este pecado es evidencia de que no lo has cometido. La blasfemia contra el Espíritu Santo endurece tanto el corazón que la persona ya no siente esa clase de preocupación espiritual. ¿Qué debemos hacer entonces con esta información? Primero, debemos tener un respeto profundo por las cosas de Dios. No debemos jugar con lo sagrado. Cuando vemos la obra del Espíritu Santo, debemos reconocerla y honrarla. Segundo, nunca debemos endurecer nuestro corazón cuando Dios nos habla. Si sientes una convicción, responde. Si el Espíritu te está llamando, no resistas. Cada no que le damos a Dios hace más difícil el próximo sí. Tercero, debemos tener cuidado de no atribuir a fuerzas malignas lo que claramente viene de Dios. Si vemos vidas transformadas, si vemos amor genuino, si vemos frutos del Espíritu, reconozcámoslo como lo que es, la obra de Dios. Para aquellos que han estado preocupados por este tema, quiero que sepan que hay esperanza. Si tu corazón todavía puede preocuparse por las cosas espirituales, si todavía deseas la cercanía de Dios, si todavía puedes arrepentirte de tus pecados, entonces no has cometido el pecado imperdonable. Recuerda que Jesús también dijo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. La única excepción es esta blasfemia específica contra el Espíritu Santo. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, puede ser perdonado. El ladrón en la cruz fue perdonado en sus últimos momentos. Pablo, quien perseguía a la iglesia, fue perdonado y se convirtió en apóstol. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, fue restaurado. David, quien cometió adulterio y asesinato, encontró perdón. La mujer adúltera fue perdonada. El hijo pródigo fue recibido de vuelta. La gracia de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Su amor es más profundo de lo que podemos entender. Su paciencia es más larga de lo que merecemos. Y mientras haya aliento en nuestros pulmones y el Espíritu Santo siga trabajando en nuestro corazón, siempre hay esperanza de perdón y restauración. El pecado que cierra las puertas del cielo para siempre existe. Es real. Y es serio. Pero para ti que estás escuchando esto, para ti que todavía te importa tu alma, para ti que todavía respondes a la voz de Dios, esas puertas siguen abiertas de par en par.